Bueno, buenos días a todos los hermanos, hermanas, y igualmente a todos los que van a estar oyendo este audio, este video. Bueno, vamos entonces a nuestra oración matutina. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos entrado, Señor amado, hemos recibido de tu palabra, hemos recibido de la semilla incorruptible y ahora, Señor, nuestra manera de pensar está siendo transformada, cambiada, Señor amado. Gracias por el arrepentimiento, gracias por entender esa palabra metanoia, Señor amado. Gracias porque no es la confesión de pecados, Señor, es sencillamente el cambio de nuestra manera de pensar con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto a lo que ahora hemos vuelto a ser en Cristo Jesús, a tu imagen y semejanza. Por eso hoy, Señor amado, te pedimos de manera especial, continúa cambiando nuestra manera de pensar, continúa cambiando, Señor amado, y llevando a cabo esa transformación. Pídanla allí ustedes también. Yo no quiero solamente oír mi voz, yo quiero oír la voz también de ustedes. Es necesario continuar queriendo cambiar, continuar queriendo ser transfigurados a la imagen de Dios. Queremos que nuestra alma totalmente sea completa en Dios, sea completa en el espíritu de vida, sea completa en la nueva creación, Señor. Y por eso te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Y ahora, Señor amado, de una manera constante te pedimos, Señor, que cambies nuestros pensamientos engañosos, nuestros pensamientos mentirosos, Señor amado, para que así pueda establecerse la mente de Cristo, que es una mente verdadera, es una mente única, es la mente de Dios en nosotros, lo que ahora nosotros hemos adquirido a través, Señor amado, de la nueva creación, a través, Señor amado, de tu Hijo Jesucristo, y estando ahora en Cristo, podemos pensar diferente. Estando en Cristo podemos, Señor amado, entender tus pensamientos, entender tu voluntad, Señor amado, pero queremos continuar avanzando, queremos continuar madurando en el entendimiento, Señor. Por eso nuestro clamor, Señor amado, y renunciando, Señor, a no conformarnos a las cosas del mundo, a las cosas del mundo religioso, a la religión, a ningún tipo de religión, Señor amado. No queremos desde ningún punto de vista, Señor amado, ser ni legalistas, ni llevarnos, Señor amado, por las cosas que los hombres, Señor amado, nos dicen, Señor amado, sino por lo que el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Hoy, Señor amado, determinamos no conformarnos ni adaptarnos, Señor amado, al mundo que nos rodea, ni a la sabiduría, Señor amado, sino que al revés, Señor amado, ser transformados en esa renovación de nuestra mente, Señor amado, por el Espíritu Santo que ahora vive, Señor amado, que permanece dentro de nosotros en nuestra nueva creación. Él permanentemente está y siendo uno con uno, Señor amado, siendo uno con nosotros, Señor amado. Por eso, Señor amado, oramos porque queremos ser, Señor amado, totalmente transformados. Queremos ver ese poder de la resurrección en nosotros, Señor amado. Queremos, Señor amado, verdaderamente entender que nuestra alma sí traspasó el velo, para ahora vivir del Espíritu, para ahora recibirlo del Espíritu, para ahora entender las cosas del Espíritu, para ahora entender, Señor amado, que no es por vista, sino es por fe, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Igualmente destruimos las fortalezas, destruimos toda oposición que haya en nuestra mente para ser transfigurados. Destruimos, Señor, las fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Usamos ahora mismo las armas poderosas espirituales. Tu palabra declara, Señor amado, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor amado, sino contra fuerzas espirituales que están, Señor amado, en las regiones celestes, Señor amado. Y sabemos y entendemos que igualmente tú las destruiste todas ellas, Señor amado, y que todas ellas se encuentran debajo de nuestros pies. Pero queremos entender, Señor amado, que al tomar las armas espirituales, Señor amado, podemos destruir, Señor amado, las fortalezas que quieran levantarse en nosotros. Podemos destruir, Señor amado, muros que se quieren levantar, Señor amado, en el entendimiento, Señor amado, de lo que somos ahora en esta nueva
nueva creación en Cristo Jesús, Señor amado. Por eso, Señor amado, nos vestimos con la armadura de Dios, el Cristo, Señor amado, el Cristo, Señor amado, porque es Cristo, la armadura es Cristo. Nos armamos en nuestra mente, Señor amado, con el yelmo de la salvación, Señor, sabiendo que sí somos salvos, sabiendo que sí somos redimidos, sabiendo que sí estamos en lugares celestiales, que sí fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y que ahora fuimos trasladados al reino de tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado. Por eso, Señor amado, te decimos, Señor, tomamos ese poder, Señor amado, esa arma tan poderosa que es la salvación, Señor amado. Igualmente, Señor amado, declaramos en nuestros pechos la justicia. Qué arma tan poderosa la que tenemos, Señor amado. Tu justicia, Señor amado. El saber, Señor amado, que por la justicia, Señor amado, que creemos en nuestros corazones para justicia. Y esto significa que creemos en nuestros corazones que porque Jesucristo fue levantado y sentado en los lugares celestiales, así también nosotros, Señor amado. Qué arma tan poderosa para podernos ver en los lugares celestiales. Qué arma tan poderosa para vernos, Señor amado, agradados a Dios en Cristo Jesús, Señor amado. Qué arma tan poderosa la que tenemos, Señor amado, en tu Hijo Jesucristo, quien es la justicia, el justo, Señor, el que no tenía pecado, que se llevó nuestros pecados. Hoy declaramos esta arma, Señor amado, poderosa, Señor amado, y la usamos, Señor amado. La usamos para destruir toda cosa que el enemigo quiera poner en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente tomamos la verdad, Señor, un arma espiritual, la única y absoluta verdad, Cristo Jesús. Él es la verdad del Padre. Él es el que vino como Dios hecho carne. Él es el que vino para vencer la naturaleza de pecado. Él fue el que lo hizo, Señor amado, pero también Él fue el que fue levantado, Señor amado, de los muertos, Señor, por el poder de la resurrección, y fue sentado, Señor amado. Esta verdad es única, es absoluta, Señor amado. Así como vivimos una vez en el primer Adán, ahora estamos en el segundo Adán, Señor amado. De una manera natural, lo sobrenatural, Señor amado, de la verdad de Dios, de lo que somos en Cristo Jesús, tiene que brotar de nosotros, tiene que manifestarse a través de nosotros, Señor amado. Esa verdad es única. Ceñimos nuestros lomos con esa verdad, Señor amado. Ceñimos nuestros lomos con la verdad, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Y entendemos, Señor amado, que en esa verdad somos uno contigo. Entendemos que por esa verdad hemos sido engendrados, Señor amado, y hemos concebido la vida de Dios en nosotros por la semilla incorruptible, quien es Cristo, el Dios hecho carne. Gracias, Señor. Gracias por el calzado del Evangelio de la paz, Señor. Qué arma tan poderosa. Saber que estamos reconciliados. Sabemos que estamos amados. Saber que estamos, Señor amado, aceptados. Saber que estamos, Señor amado, en tu presencia, que sí se puede vivir constantemente en tu presencia, que así, Señor amado, como la sangre de Cristo Jesús, Señor amado, está lavando constantemente, purificando constantemente, limpiando constantemente, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra conciencia de las obras muertas, Señor amado, por el poder de la sangre de Jesucristo, Señor. Hemos entendido también que ahora somos reconciliados una vez y para siempre. La obra que tú hiciste en la cruz, fue una vez y para siempre. Ya no soy enemiga de Dios, ya no tengo, Señor amado, el entendimiento entenebrecido, ya no hay en mí una mente caída, Señor amado, sino que en el poder de la resurrección ahora vivo reconciliada, vivo amada de mi Padre, aceptada por mi Padre, oh Señor amado, consentida de mi Padre, Señor amado. Soy aceptada ante el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Puedo obtener y puedo recibir todo lo que viene de su presencia, Señor. Gracias, Señor, por esa reconciliación. Gracias, Señor, porque en esa reconciliación, Señor, hemos sido, Señor, aceptados en tu Hijo Jesucristo, Señor amado, y amados por el Padre, volviendo, Señor amado, en amistad con Dios. En amistad con Dios, Roma Zeta, Rama Sata, Raba Sata, Tunda, Rama Handa, Erebara, Barabara. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Igualmente tomamos la palabra. Wow, Señor amado, esa palabra que es poderosa, esa palabra que tú dices, Señor amado, que en el libro de Apocalipsis, Señor, cuando Juan vio a Jesucristo, al Cristo glorificado, lo vio con una espada, Señor amado, en su boca, Señor amado, en su boca.
boca, una espada que salía de su boca, Señor amado. Así es también la palabra de Dios en nuestras bocas, Señor amado, como espada de doble filo que penetra, Señor amado, divide, Señor amado, divide el espíritu caído de mi alma, Señor amado, para ahora, Señor amado, poder ajustarnos y vestirnos, Señor, en esa armadura que es única, Señor amado, en nosotros, la armadura de Dios con cada una de esas armas poderosas que tenemos en tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Por eso tomamos la palabra y declaramos, Señor amado, que la palabra nos ha limpiado todo, absolutamente todo, Señor amado, y que por el poder de la palabra hoy son limpiados nuestros pies. Por el poder de la palabra son limpiados nuestros pies. Nos sumergimos en las aguas de la palabra. Cristo es la palabra. Nos sumergimos en Cristo, Señor amado, para entender, Señor, este principio acerca de que ya fuimos limpiados, Señor, por la palabra, Señor amado, y que ahora, Señor amado, nos limpiamos de toda contaminación que quiera venir, Señor, a nosotros. Cualquier cosa con la que nos contaminamos en nuestro caminar, Señor amado, hoy en el nombre de Jesús, Señor amado, yo declaro que en cada uno de los pies de mis hermanos la palabra tiene el poder, Señor amado, del agua para limpiar, Señor amado. Así cuando uno sumerge los pies, Señor amado, en agua y se los limpia, Señor amado, de quitar el polvo, la tierra, Señor, lo que se haya pegado a nuestros pies, lo que haya querido venir, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, hoy limpiamos nuestro caminar. Hoy limpiamos nuestro caminar en cada uno de estos estudiantes. Hoy limpiamos ese caminar, Señor, por esa palabra poderosa, Señor amado, un arma poderosa, Padre, y la fe del Hijo de Dios en nuestra nueva creación. Padre, ya no vivimos de la fe, Señor amado, falsa en la que estábamos, Señor amado, por la naturaleza de pecado, Señor. Ahora tenemos, Señor, una nueva creación, y en la nueva creación tenemos todo el ADN de la semilla incorruptible de la verdad, Señor, en nosotros, Señor amado, para decir ahora, Señor amado, Señor, la fe. El ADN de la fe, el ADN de la fe del Cristo resucitado está dentro de nosotros porque hemos resucitado en Él. Todo el ADN de Dios, Señor amado, todo el ADN de Dios toca ahora nuestro genoma humano, toca ahora nuestro ADN, Señor amado, toca ahora, Señor amado, que no es por vista sino es por fe, y la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, Señor amado. Es verdad, Señor amado, que aún ni siquiera podemos ver en lo natural las palabras que estamos declarando, Señor, y cómo se están formando en nosotros estas palabras poderosas de la palabra de Dios, del espíritu de la profecía que está dentro de nosotros, pero estamos creyendo, Señor, estamos creyendo la dimensión espiritual, estamos creyendo el poder de la dimensión espiritual, estamos creyendo, Señor amado, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, Señor amado, y aún contra esos espíritus caídos, Señor amado, contra esos corazones caídos, contra esos espíritus de los nefilines, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor amado, declaramos que esa fe, Señor amado, nos abre los ojos, Señor amado, abre los ojos de nuestro entendimiento aún mucho más profundamente, Señor amado, para que la dimensión espiritual sea tan real y tangible, Señor amado, en el nombre de Jesús, aún mucho más grandiosa es, Señor amado, la dimensión del Espíritu, Señor amado, en nosotros, Señor amado, que la dimensión de lo natural, de lo que vemos, ya que lo que vemos es temporal, mas lo que no vemos es eterno, Señor. Hoy te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos de acuerdo a Efesios 1, 17 al 23 en el nombre de Jesús, Señor amado, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, Señor amado, para que continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia que ahora tenemos en Él, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de nosotros, Señor amado, dentro de Él y dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también lo hizo con nosotros en la fe del Hijo de Dios, Señor amado, sentados con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo y sobre
sometiendo todas las cosas debajo de nuestros pies, de los pies de Él y de nuestros pies, y lo diste por cabeza sobre nuestras vidas. Ahora que somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, Señor amado, oramos de acuerdo con esta oración, Señor, que los recursos gloriosos e inagotables, Señor amado, fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de tu Espíritu, revelándonos profundamente que Cristo sí habita en nuestro corazón por medio de la fe, para echar raíces profundas y ser cimentadas en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oramos para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar ese amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llenas de toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pueden sentarse. Hoy vamos a entrar a mirar un tema de justicia y de juicio. Todo esto tenemos que entender que todo esto que cada clase, que cada tema que se desarrolla en esta escuela es todo debido a Jesucristo. Todo es debido a Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Dios hecho carne, Él fue el que murió en la cruz del Calvario, Él fue el que fue resucitado por el poder de Dios, Él es el que está sentado a la derecha del Padre, Él es. Amén. En quien ahora está todo, absolutamente todo. Entonces, allí está tema justicia y juicio, eso es lo que vamos a mirar hoy. Entender qué significó el juicio de Dios sobre Jesucristo, llevándose la naturaleza de pecado, pero también entendiendo que ahora nosotros somos en Cristo Jesús, tenemos su justicia, y esto significa que Dios nos ve no como éramos, como pecadores, sino que nos ve como justos en el poder de la resurrección. Amén. Entonces, igualmente, el título, Dios es justo y verdadero. Dios es justo y verdadero. En la introducción que se encuentra allí en sus bosquejos, el entender el carácter de Dios nos llevará a entender su justicia. Hay que conocer a Dios, hay que conocer su carácter, hay que conocer los atributos, hay que conocer quién es Dios, el yo soy de Dios, hay que conocerlo en Él, porque todo es inherente en Él. Entonces, aquí Dios nos llevará a entender su justicia y por qué sus juicios son justos y verdaderos. Por eso, entender la profundidad de que el juicio de Dios fue sobre el cuerpo de Jesús es clave para entender su justicia. Jesús, al proyectar la imagen justa y verdadera de un Dios justo, y siendo Él justo, se llevó nuestra naturaleza y la proyección de una imagen contraria a su justicia. Entonces todo lo que no venía de esa justicia, Él se lo llevó. Por el juicio que vino sobre el justo, se nos fue dado a nosotros su justicia. Entonces el justo pagó por los injustos. Por eso cualquier cosa que pensemos opuesta a la justicia hace que manifestemos lo contrario de lo que somos en Él. De ahí la importancia de desear una renovación completa en el espíritu de nuestra mente. El reino de la muerte fue pulverizado para que ahora, estando en un reino de luz y vida, proyectemos en Jesús la verdadera justicia. Esto es, que de la mente de Cristo emanan pensamientos de santidad, de pureza, de verdad. Eso es lo que ahora nosotros tenemos en Él. Y sí se puede manifestar lo de Dios, sí se puede manifestar lo de Dios. El otro día me mandaron un video ya semanas atrás con respecto a un testimonio de un hombre, y de verdad que arriba se siente diferente sin el cuerpo humano. Arriba se siente diferente sin el cuerpo humano. O sea, ya con el cuerpo glorificado de Cristo, que ese es el que... Ok, esa es la esperanza que todos tenemos, amén. Esa es la esperanza que todos tenemos. Ok, fíjate a ver cómo quedó el video, ¿sí? ¿Igual? ¿Sí? Ok, vale. Ok, entonces, y él hablaba de cómo se sentía de rico arriba sin ese cuerpo humano, o sea, sin esta parte de los sentidos gobernándolo a uno. Y esa es la parte que tenemos que batallar.
Esa es la parte que más tenemos que batallar. Entender que el reino de los sentidos ya no tiene autoridad ni poder sobre nosotros porque ya la muerte fue quitada, fue destronada sobre la mente del corazón y que ya no es los sentidos. Pero bueno, continuamos y de verdad que a veces digo yo, ay Señor, debe ser tan rico uno de verdad sentirse sentirse en el cuerpo glorificado, para decir mejor, ¿ok? Sentirse en ese cuerpo glorificado. Debe ser algo genial, algo súper poderoso. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, necesitamos entender que ahora nosotros vivimos por fe. Lo que ya Él hizo, lo que ya Él logró para nosotros, por nosotros, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Bien, entonces el reino de la muerte, continuamos acá. El reino de la muerte fue pulverizado para que ahora, estando en un reino de luz y vida, proyectemos en Jesús la verdadera justicia. Esto es, que de la mente de Cristo emanan pensamientos de santidad, rectitud, justicia, pureza, para proyectar esa justicia a la que fuimos llamados. Entonces ya no tenemos un corazón injusto, ya no tenemos un corazón lleno de iniquidad, necesitamos entender que ahora tenemos un nuevo corazón, y dentro de ese corazón tenemos una nueva mente, que es la mente de Cristo. Amén. Bien, entonces Dios lo hizo pecado en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el versículo, ese es el versículo clave. Esa sí se apagó. Bueno. Ese es el versículo clave de nuestra clase. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Bien, entonces vamos al propósito, Por eso me gusta esta foto. Es una foto donde se muestra la balanza, donde se muestra una balanza. De un lado está el hombre y de otro lado está Jesucristo, entendiendo que realmente, tengo que esperar a que entendiendo que realmente ya. Entonces, me gusta porque aquí, en Cristo Jesús, al él llevarse la naturaleza de pecado sobre sí, en donde todo lo de nosotros fue imputado sobre Él, y también fue nuestro sustituto en todas las cosas, igualmente venimos a estar delante de Dios. Oigan bien, venimos a estar delante de Dios igualmente como lo está Cristo ahora. ¿Me siguieron acá, verdad? Por eso es tan relevante entender que ahora sí somos en Cristo. Claro que sí, es en Cristo que somos justicia de Dios. O sea, Dios nos ve inocentes. ¿Cuántos ahora saben que son inocentes? ¿Cuántos saben ahora que son justos y que no son unos pecadores por gracia? No, ya usted no es pecador, ya es usted un santo. Y en todas las cartas, cuando Pablo se refiere a la iglesia, a los santos o a los personas en las iglesias, se refería a ellos como santos. Ahí él no dice que pecadores por gracia, no, dice santos, y eso es lo que ahora nosotros somos. De ahí que es muy importante entender esta clase, porque vas a salir con otra mentalidad. Te vas a sentir seguro y confiado. Oigan bien, te vas a sentir seguro y confiado de poder entrar delante de Dios. Amén. Y que Dios no está escondido detrás de la puerta a ver cómo te va a golpear, a ver cómo te va a herir, a ver cómo te va a sacar todos los trapitos al sol, cómo te va a dar, cómo te va a avergonzar o cómo te va a condenar. No. Ese es el Dios que nos pintó la religión. Ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios fue el que se llevó, oigan bien, se llevó sobre su cuerpo nuestro pecado para que Él fuera avergonzado por nuestro pecado. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Fuera condenado? ¿Cuál fue la condenación o cuál fue el veredicto? Culpable, ¿correcto? Y por eso Él pudo llevarse la muerte, porque la paga del pecado es muerte.
Entonces ese veredicto de culpable se lo llevó él para poderse llevar también la sentencia de muerte que había sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos están contentos por eso? De verdad que, y eso es tremendo, porque el enemigo siempre nos va a hacer querer vernos en la naturaleza acá en esta pecaminosa, en donde sí, en esa naturaleza no podíamos entrar a la presencia de Dios, en esa naturaleza nosotros no podíamos ni siquiera, recibirlo del cielo, en esa naturaleza ni siquiera hubiéramos podido entrar a comer los pastos del reino de Dios, todas estas cosas, pero todo esto debido a ¿qué? A esa naturaleza. Pero ahora, estando en la nueva naturaleza, tuve que poner un poquito la nueva naturaleza un poquito separada porque para poder ver aquí que sí me di cuenta que muchas veces estaba bloqueada la pantalla, pero bueno. Ok, entonces vamos a mirar ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Es entender que Dios es justo y por eso sus juicios son justos y verdaderos. No que, oigan, el pecado tenía que ser quitado para que nosotros viniéramos a ser justos. Entonces, ¿quién hizo el pago de todos nuestros pecados? Cristo Jesús, ¿ok? No crean ustedes que así nomás pues íbamos a ser aceptados por Dios. No, Él tenía que quitar la naturaleza de pecado. Él tenía que quitar la maldición de la muerte sobre nosotros para poder nosotros ahora tener la vida. Y todo eso lo hizo a través de su Hijo. En el propósito que está allí en sus bosquejos, dice, es mostrar que debido al carácter de Dios que es santo, es puro, justo, el pecado que causó la sentencia de juicio de muerte sobre el hombre necesitaba ser pagado con muerte. Oigan bien, necesitaba ser pagado con muerte. La paga de pecado es muerte. Llevándose Jesús la naturaleza ¿de qué? De pecado. De pecado. La obra de la cruz proclama que el hombre es libre del pecado. Oigan bien, la obra de la cruz proclama que el hombre es ¿qué? Libre de ¿qué? De pecado. Por lo tanto, es libre del juicio de la sentencia de muerte. ¿Cuántos están libres de la sentencia de muerte? ¿Cuántos saben que ya la muerte fue destronada del corazón, de este sitio del corazón, de este sitio del corazón? Porque el corazón realmente es un lugar, el corazón realmente es una dimensión espiritual y es un lugar donde se encuentra la mente, pero es un lugar y es una dimensión espiritual que uno no ve. Por eso es que muchas veces como que, espérate, y Señor, y mi corazón y esto y lo otro, pero es una dimensión espiritual, no la vemos, pero sabemos que existe y que es. Y allí está establecido el reino de Dios, en ese sitio de ese nuevo corazón se encuentra el reino de Dios. ¿Y por qué el reino de Dios? Porque sencillamente nosotros fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos ¿qué? Trasladados al reino de su Hijo amado. Significa que nosotros estamos en el reino y el reino está en nosotros. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos por esa buena noticia? Bien, entonces, la obra de la cruz, continuamos leyendo, la obra de la cruz proclama que el hombre es libre del pecado, por lo tanto es libre del juicio de la sentencia de muerte. La resurrección confirma que nuestra justicia. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue resucitado? Si Jesucristo no hubiera sido resucitado, todavía continuaríamos acá, en el pecado. Todavía continuaríamos en la región de muerte. Nuestra alma todavía se encontraría cautiva. Nuestro corazón, oigan bien, todavía se encontraría en las tinieblas en las que estaba antes. Pero ¿qué fue lo que Él fue a hacer abajo? Sencillamente a destruir el imperio de la muerte y luego, por el poder del Espíritu Santo, fue resucitado. ¿Qué fue lo que fue resucitado? Su alma y su cuerpo. Él fue levantado. ¿Para qué? Para que el nuevo corazón pudiera estar arriba y no aquí abajo. Gloria a Dios. Ok, bien, vamos entonces. El objetivo de nuestra enseñanza. ¿Cuál es el objetivo? El caminar en la justicia de Dios para así poder manifestar su justicia en la tierra. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros caminemos como justos, como verdaderos, como puros en la santidad, no siendo corruptos, no siendo dañados, no siendo personas deplorables en cuanto a nuestra moral. No. Nosotros ahora podemos tener un estándar de moral como la de Cristo. Como la de Cristo, ¿cuántos lo creen? El estándar de moral en nosotros debe ser como la de Cristo.
Por eso nosotros no tenemos que ser, no podemos permitir que el mundo nos corrompa. ¿Y saben qué? Por lo que ya la semilla corrupta fue quitada, ya nosotros no estamos expuestos. Ya nosotros no estamos expuestos a ser corruptos en nuestra alma. Podemos mantenernos, ¿qué? En la incorruptibilidad de lo que ahora somos en Cristo, porque la semilla fue cambiada. La semilla fue cambiada. La corrupta fue destruida y fue puesta, ¿qué? Una incorrupta. Una incorrupta. Amén. Bien, entonces luego también dice, y tejer ese hermoso vestido de lino fino blanco que son las obras justas de los santos. Los miembros del cuerpo espiritual de nuestra nueva creación en Cristo son esclavos de la justicia que procede de los pensamientos de esa nueva mente. Y allí en la diapositiva, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. ¿Cuántos se acuerdan de las vestiduras de Jesucristo cuando fue transfigurado? ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es santo, porque Él es verdadero. Entonces, ¿qué iba a resplandecer? Pues todo lo que Él es, el gran yo soy. Necesitamos ser, oigan bien, necesitamos estar sincronizados con la nueva creación. Nuestra alma necesita estar sincronizada con la nueva creación. Nuestra parte de el genoma del cuerpo humano necesita estar sincronizado con el genoma de vida de Dios que está ahora dentro de nosotros. Necesitamos una sincronización perfecta dentro de nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a mirar el primer punto. Vamos a ver el desarrollo de la clase. El primer punto habla acerca de la caída del hombre, proyecta todo lo opuesto de Dios. O sea, proyectamos iniquidad, maldad, injusticia, el brillo de su luz y de su vida que había en nosotros ya fue quitado a causa de la caída. Entonces, vemos allí todo esto de aquí, todo lo que alumbraba el reino de Dios acá en este corazón fue quitado. Ya no podíamos, ya no podíamos proyectar desde el corazón la imagen de Dios, sino que la deformación de una imagen que no era la verdadera de nosotros, porque esa no era la verdadera, pero el hombre entró en un estado de pecado y de muerte, de tinieblas, en donde ya no podía proyectar lo que venía de Dios. Era imposible proyectar lo que era de Dios. Era imposible que el hombre se pudiera ver a la imagen porque no había ya reino de Dios dentro de él. Ya no había vida y luz dentro del corazón del hombre. Y el alma, pues lógico, siendo seres tripartitas, el alma entra en lo mismo, cautivada. ¿Me siguieron acá? Por eso es importante. Todavía estoy orando con la clase número 12. Les cuento que la clase número 12 es una clase tan poderosa, porque ahí realmente nos muestra que realmente sí somos seres tripartitas, espirituales, integrales, en donde absolutamente todo fue afectado por la naturaleza de pecado. Pero así también, cuando Jesucristo se lleva todo, nuestro ser espiritual caído, espíritu, alma y cuerpo, igualmente nos está redimiendo para ser ahora unos seres espirituales tripartitas en el poder de la resurrección de la nueva creación. ¿Cuántos lo creen? Entonces es importante. Si tienes que repetir una clase, repítela. Yo pongo el video y lo puedo mover porque pues ya como ya está grabado, entonces lo puedo mover a donde más me ministra el Señor y en lo que Él realmente quiere que yo entienda y en lo que yo quiero realmente madurar en el entendimiento de lo que soy en Cristo. Y sí me ha costado mucho trabajo y han venido ataques fuertísimos por parte del Señor, porque es que lo que no quiere el enemigo es que nosotros manifestemos toda la gloria de Dios, toda la gloria del reino de Dios a través de nosotros, como lo hizo Jesús cuando estuvo en su humanidad. ¿Qué fue lo que manifestó Jesús en su humanidad? ¿Qué fue lo que manifestó? La gloria del Padre, en todo aspecto, a través de un ser humano. Pero Él nunca
debido a que él sabía quién era y al saber que él era Dios hecho carne, una semilla incorruptible de luz, de vida, de poder, y que todo lo del Padre, por eso es que él dice que él es el gran yo soy. Todo lo del Padre estaba inherente en su espíritu. Y en su corazón se encontraba establecido el reino de Dios, el Padre, luz y vida. Y en esa luz y vida viene todo el resto de cosas. ¿Ok? Bien, entonces, Génesis 2, vamos a Génesis 2, rápidamente, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces entendemos y hemos visto en varias clases que fue la muerte. La muerte fue algo espiritual primero, pero también luego lo vimos en la manifestación del cuerpo humano. Igualmente entendemos algo que Dios me ha dejado muy claro en cuanto a cuando ella recibió las palabras. También les he enseñado que el corazón, la mente del corazón, este sitio, este lugar del corazón, que es un lugar donde está la mente del espíritu, está capacitada para recibir una semilla o una palabra, oigan bien, para concebirla en el corazón, en la mente del corazón. Y eso lo sabía el enemigo. Pero el corazón de ella era virgen. El corazón de ella nunca había oído palabras de mentira. El corazón de ella nunca había estado expuesto a otras palabras que no fueran las de Dios. Por lo tanto, la única fuente que había dentro de ella era ¿qué? Era luz y vida. ¿Me están siguiendo acá? Y en el momento en que recibe las palabras. Ella recibió las palabras. Ella oyó las palabras y ¿qué hizo? Las recibió. ¿Y qué pasó? Las creyó. El solo hecho de haber recibido la semilla corrupta de la serpiente, ella gestó algo en el corazón que la llevó, oigan, el deseo ilícito en ella. Ella no tenía deseos ilícitos hasta que no vinieron las palabras de la serpiente, pero ella las concibió. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que nosotros podemos rechazar cualquier deseo ilícito en nosotros por el poder de la resurrección. ¿Me están siguiendo acá? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El deseo ilícito vino y tomó lugar. ¿Dónde? En el corazón de ella. Cuando ella ve, el árbol lo ve diferente. El deseo ilícito, la prohibición, la ve como algo provocativo. Como nos sucede a todos en el corazón, pero ya teniendo un nuevo corazón ya las cosas cambian. Y esa es la parte que necesitamos entender, que nosotros ya no tenemos por qué ser engañados como Eva fue engañada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos un nuevo corazón, una nueva simiente, que es la simiente incorruptible, donde podemos estar en el mismo estándar, oigan, en el mismo estándar de Cristo, justos y verdaderos en Él. Amén. Entonces, rápidamente, tenemos que entender esto. Ella comió del árbol, ya entendemos que luego también fue muerta. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y también les he explicado lo que les he estado hablando con respecto a que ellos abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Pues sencillamente el cuerpo humano tomó conciencia, cosa que antes no estaba. El cuerpo humano no tenía, el corazón de ella no tenía conciencia del cuerpo humano, por eso ella no era guiada por el cuerpo humano, sino por lo que había del reino de Dios en el corazón de ella. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí se cerró esa parte, se oscureció esa parte. Se oscureció esta parte, pero ¿cuál fue la parte que fue abierta? El cuerpo humano.
la parte de la dimensión de los sentidos en el cuerpo humano. Bien, entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir, para que tomen apuntes allá, ya la he enseñado varias veces, pero me gusta recordarla. Destituir significa destruir totalmente, perecer, arruinar, aniquilar, deshacer algo, desbaratarlo, destrozar algo. Ahora, cuando estamos hablando de esa palabra destituir, o que significa destruir, no estamos hablando, no es la extinción de algo, sino la ruina de algo. ¿Me están siguiendo acá? Por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando se suelta una bomba en un lugar, el lugar no deja de existir, ¿correcto? ¿Cierto? El lugar continúa existiendo, ¿pero qué? Destruido, en ruinas. Y eso fue lo que ocurrió en el corazón de la tierra. Es como una bomba que le hubiera caído. El hecho solamente de ella haber recibido las palabras de la serpiente ya llevó a cabo algo en el corazón de ella que alteró su corazón, alteró su manera de pensar con respecto al árbol que Dios dijo que no comieran de él. Fue por una sola transgresión. Era un solo mandato, por un solo mandato. Por un solo mandato que ellos desobedecieron, vino la muerte. Y hoy le decía al Señor, Señor, gracias. A veces no llegamos a entender por qué las cosas sucedieron de la manera en cómo sucedieron. No en la profundidad que deberíamos. Pero saben, Dios quería destruir una vez y para siempre la semilla corrupta de un ser espiritual celestial que fue Satanás, y de todos los que igualmente aceptaron la mentira de él, porque todos los ángeles caídos que están con él aceptaron lo mismo. La misma mentira que él, en la que él se vio, es la misma mentira que está en el corazón de ellos. Y necesitaba, de alguna manera, algo en lo espiritual. Bien, eso fue un pensamiento que me vino cuando estaba orando esta mañana. Bien, entonces, esta idea de destituir o de destruir no está hablando acerca de extinción, sino está hablando acerca de ruina, dañando así todo el bienestar que produciría el espíritu de la mente, o sea, este reino de aquí, este lugar de aquí, en donde estaba la mente del hombre, donde estaba la mente del espíritu, porque es que a veces tratamos de relacionar este cerebro con esto acá. Sí, relacionados sí están, pero no son lo mismo. Este no es que sea aquí un cerebro dentro, no, es un lugar donde está la mente del espíritu. Y donde tiene todas las capacidades espirituales para pensar, oír, sentir, tener afecciones, emociones. ¿Sí me están siguiendo acá? Y esto es importante que lo entendamos, porque esa fue la parte que fue dañada con el ADN de la mentira. Esta fue la parte que de esa parte vino y comió del árbol y vino a suceder lo que sucedió, la muerte completa en todo su ser tripartita, porque fue en todo su ser tripartita. Todo fue afectado. ¿Espíritu fue afectado el espíritu? ¿Fue afectado el corazón del espíritu o la mente del espíritu o el lugar de la mente? ¿Sí? ¿Fue afectado o no fue afectado? Claro que sí. ¿Qué otra cosa fue afectada? ¿Qué otra cosa? El alma fue afectada, ¿cierto? Nuestra manera de ver, porque fue entenebrecido el corazón, nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de comunicarnos con Dios, etcétera, etcétera. Todo esto fue afectado. ¿Y qué otra cosa fue afectado? Nuestra alma. Y nuestra alma sencillamente está ligada a ese cuerpo. Por favor, no podemos. La única manera es creer que hay un nuevo cuerpo espiritual en nosotros para poder, para no permitir que este cuerpo humano, en donde reinan los sentidos, tome poder en nosotros, sino sencillamente la vida del espíritu. ¿Me siguieron acá? Entonces es importante entender que todo fue afectado. ¿A cuántos les ha dado gripe? A todos nos ha dado gripe, ¿verdad?
Ese virus te afecta absolutamente todo. ¿Sí o no? ¿Ah? Toda la parte morfológica de tu cuerpo llega a ser afectada. Cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa en la que nosotros podamos llegar a tener en nuestro cuerpo, ¿okay?, va a llegar a afectarnos todo nuestro ser. Y eso es lo que sucedió con el virus de la mentira, o con la semilla, o con el pensamiento que ella permitió concebir en su corazón, que luego dio a luz el pecado, y luego el pecado dio a luz, ¿qué? La muerte. ¿Sí se fijan? Dio a luz el pecado, luego dio a luz la muerte. Y fue la muerte la que gobernó aquí, en este corazón, para luego también gobernar el cuerpo humano. ¿Ven? Bien, pero todo eso fue vencido. Vencido. Entonces el reino de Dios, que es espíritu, comunicaba todo el bienestar del bien que el hombre requería para proyectar la imagen llena de luz y vida. El hombre no podría volver a reflejar esa imagen de Dios. Vamos todos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? La paga del pecado es muerte. Entonces la consecuencia de que el espíritu del hombre fue arrojado a una degradación, a un estado, oigan, no solamente fue una muerte en sí, también fue ¿qué? Oscurecida, llevada en un estado de ¿qué? De tinieblas y de ¿qué? Y de muerte. Ya el hombre no podría vivir de su interior siendo fuente de luz y vida, sino de un interior lleno de ¿qué? De muerte y de tinieblas. De muerte y de tinieblas. Por eso, a mí no me asombra nada de lo que está sucediendo. De verdad que no me asombra nada. El mal se incrementará y será peor. Porque igualmente, oigan bien, la simiente corrupta llegará a madurar hasta la estatura de Satanás. De la maldad de Satanás. Y aún el hombre hará competencia con Satanás, a ver cuál es más malo. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Entonces el corazón, el reino que estaba en el corazón, que era luz y vida, ya entró en un estado, porque fue que entró en otro estado, en otro lugar. Entró a otro lugar y entró al lugar de la muerte y de la oscuridad. Vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 nos muestra claramente, tengo una prédica que de verdad es más buena con respecto a la analogía que hay aquí entre el primer Adán y el postrer Adán. Y es tremendo, porque cuando uno termina de mirar al primer Adán y luego la comparación con el segundo Adán, uno dice, no, yo no quiero nada del primer Adán, yo quiero todo del segundo Adán, amén. En el versículo 12 dice, cuando Adán pecó, todo el mundo se vio ¿qué? Afectado. Es otra versión. El pecado entró en el espíritu de la mente, oigan, entró. Acá fue donde ella concibió, aquí fue donde ella concibió el deseo ilícito por las palabras que la serpiente le dio. Aquí fue donde se concibió el deseo ilícito en ella. De ahí que ella ve el árbol, wow, este es el árbol que me va a dar vida, este es el árbol que me va a dar sabiduría, voy a ser como Dios. Bien, entonces el pecado entró en el espíritu de la mente y el resultado fue la muerte. Y así siguió la muerte a este pecado, proyectando su imagen oscura y tinieblas sobre toda la humanidad por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Entonces en el primer Adán estábamos ¿dónde? Aquí. Estábamos acá. Pero en el segundo Adán estamos ¿qué? Allá. Ya el corazón es un corazón nuevo. ¿Saben qué? Es tan importante que miremos que hay un nuevo corazón. Porque si hay un nuevo corazón igualmente, oigan bien, el sitio igualmente cambió. El estado del corazón cambió porque cambió el sitio donde se encontraba y cómo se encontraba. Amén. Bien, luego en el versículo 21
Dice que el pecado reinó a través de ¿qué? De la muerte. ¿A través de qué? De la muerte. Ella concibió el pecado y el pecado dio a luz ¿qué? La muerte. Todo eso fue llevado a cabo ¿dónde? Aquí, en el corazón de ella. No acá. No acá, en el corazón. Porque en el corazón es donde se gestan los deseos. En el corazón es donde viene el pensamiento y comienza el pensamiento a tomar cuerpo, a tomar forma. ¿Ok? Y luego entonces cuando se manifiesta es cuando se consume, cuando se da a luz aquello de lo que ya hemos pensado. Amén. Bien, es bien bonito cuando uno está entendiendo estas cosas. Luego vamos ahora al versículo... eran 2 y 21. Sí, el pecado reinó a través de la muerte. El reino de Dios, que es vida y luz, se encontraba en el corazón del hombre, en la caída. La mente del corazón del hombre es entenebrecida y llega a estar ausente de la luz. Bien, vamos a la otra. Entonces, ¿quedó claro la caída? ¿Quedó clara la caída y cómo fue la caída? Y yo les he venido repitiendo de una manera u otra todo lo que vino de la caída. Y yo creo que no me voy a aguantar el calorcito que está haciendo. Yo sí. Quizás por lo que estoy hablando y estoy aquí arrinconada, ustedes están allá en el sitio más abierto. Ok. Entonces, una mente entenebrecida o caída no puede pensar ni actuar con la mente de Dios. Bien, entonces, yo quiero que vean algo que es muy importante y es la conexión que hay de este corazón con este corazón llevando a la mente. Si esto fue oscurecido, ¿cómo creen ustedes que la mente del cerebro iba a funcionar? De una manera oscura. Si el árbol frutal tenía una semilla de bien y de mal, ¿cómo iba a funcionar este corazón, los pensamientos de este corazón? Bien y mal. ¿Cómo iba a funcionar entonces el cerebro humano? Bien y mal. ¿Me están siguiendo acá? Es importante entender esto. Si esta parte fue perjudicada, la parte del alma, la parte de la mente y aún el cuerpo humano fue también ¿qué? Perjudicado. Así de sencillo. Así de sencillo. Los neftilines fueron destruidos, los gigantes, pero no el espíritu de los neftilines. Todavía ellos quieren poner una semilla espiritual en los corazones de las personas para que ellos vengan a ser gigantes del mal y no del bien, lógico. ¿Sí me están siguiendo acá? Es algo bien interesante. Entre más estoy viendo y de predicadores que yo sé que son buena fuente con respecto a entender lo de los neftilines, más y más llego a entender que sí hay seres humanos que entrarán en la dimensión espiritual de los neftilines, uniendo la semilla, uniendo el corazón de maldad de ellos con el corazón de la semilla de los neftilines. Sí me llegaron a entender acá. Yo sé que quizás dirán algunos, bueno, pero ¿y esto qué nos incumbe? Mucho. Porque la tierra será llena de la maldad de los corazones de los humanos que van a unir sus corazones o la simiente de sus corazones con la simiente de los corazones de estos seres espirituales. Entonces es bien interesante cuando estoy oyendo bueno, no. Ok, bien, entonces una mente entenebrecida o caída no puede pensar ni actuar como la mente de Dios. Entonces, ¿qué le sucedió? Al no tener el reino de Dios, que es luz y vida, sino que tener ahora la potestad de tinieblas y de muerte, pues ¿cómo iba a pensar el hombre? Mal, ¿correcto? ¿Iba a pensar bien de Dios? No. ¿Iba a pensar bien de Dios? No. ¿Qué era lo que iba a hacer que hubiera aquí en ese pensamiento de él? Sencillamente, Dios es mi enemigo. Y así fue como pensó el hombre. Dios es mi enemigo. Pero
La semilla primero. La semilla primero fue concebida en el corazón de ella y luego dio el fruto. ¿Cuál fue el fruto? El fruto, el deseo ilícito, ¿ok?, puesto por la semilla, por las palabras de la serpiente, llevó a cabo ¿qué? La acción, ¿ok? Y la acción la llevó a ¿qué? A comer del árbol ¿qué? Prohibido. O sea, dio a luz el pecado y el pecado dio a luz la muerte, llevando al hombre ¿qué? A un corazón de un reino. O sea que al comer el fruto consolidó ya todo eso que había ocurrido en el corazón de su espíritu, ¿cierto? Lógico, para dar lo mismo en la parte natural. Recuerden que es que nosotros a veces no hemos conocido cómo funciona la vaina en nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Sí, es verdad. El pensamiento viene al corazón, ¿correcto? Por ejemplo, tengo un buen pensamiento, por eso es que el Señor dijo que del corazón ¿qué? ¿Ok? Un buen corazón va a pensar ¿qué? Buenas cosas. Un mal corazón va a pensar ¿qué? Porque tienen el corazón podrido. El pensamiento de ellos gesta o concibe la maldad de sus corazones. O sea, simplemente la accionan. La accionan, exacto. Y eso era de una manera natural por ese hombre. Por eso no podíamos dejar de pecar. Era algo natural en nosotros. ¿Ok? Bien, continuamos. Génesis 6:5. Entonces, en Génesis 6:5 y Romanos 3, del 9 al 18, donde se describe la condición del hombre en sus corazones llenos de maldad y el veredicto de Pablo en una raza perdida por el pecado. Así estaba la raza, así estaba la humanidad. ¿Perdida por qué? Por el pecado, porque la muerte gobernaba sobre el hombre tripartita espiritual. Tenemos que entender que todo estaba ligado. Todo estaba ligado. Así también nos debemos ver en el nombre, en la nueva creación. Todo esto se lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Destruye abajo, va abajo al lugar del corazón donde está esa semilla, donde está ese reinado de muerte y lo destruye para que ahora nosotros podamos ser en nuestro ser tripartita espiritual resucitado por el poder de la resurrección en nuestra nueva creación, caminar en el poder de la manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros. Y esto es lo que el diablo ha estado batallando en nuestra mente para que nosotros no lo logremos. Ayer le oí a un predicador, a un profeta, con respecto a la gloria de Dios. Todos los diferentes profetas que he llegado a oír, todos hablan acerca de una manifestación de la gloria de Dios a través del pueblo de Dios. Algo extraordinario y apoteósico que nosotros vamos a comenzar a ver en la tierra. Así como se va a ver la maldad, así tendremos que ver también el reino de Dios manifestándose. Y con eso no significa que no vaya a haber persecución, al revés. Va a haber persecución, pero eso no nos importa. Sabemos que de todas maneras seremos guardados por Él. Amén. En medio de la persecución y en medio de las cosas que van a venir, siempre seremos guardados por Él. A Juan lo metieron en un caldero, ¿verdad? Hirviendo. ¿Fue guardado o no fue guardado? ¿Sí? Fue guardado. Y esto en el Nuevo Testamento. ¿Y en el Antiguo Testamento? Los 3 hebreos metidos en el horno de fuego y no les pasó nada. Igualmente Juan metido en ese caldero de aceite y no le pasó nada. Y no murió. Porque Dios tenía un propósito eterno en él que debía cumplir, que era escribir el Apocalipsis, cosa que hizo. ¿Sí se fijan que aunque el diablo quiera quitarnos de alguna manera, sacarnos del propósito, ¿saben? El propósito eterno de Dios se va a cumplir porque se va a cumplir, quiera el diablo o no lo quiera. Intente el diablo lo que quiera intentar con usted, pero usted tiene que creer que si hay un propósito eterno de Dios para que usted cumpla aquí en la tierra. ¿Me siguieron acá?
Y Adolfo es uno de los que más predica acerca de eso. ¿Cierto, Jessica? Dios mío. Y voy a cumplir el propósito, y voy a cumplir, y voy a ver el cumplimiento del avivamiento, de la cosecha de oro, y sí lo vamos a ver. Bueno, continuamos. Ok. Entonces aquí vamos a mirar un momentico Génesis 6:5. Y no vamos a leer Romanos 3, 9 al 18, pero tanto Génesis 6:5 como Romanos 6, del 9 al 18, Romanos 3, 9 al 18, donde aquí describen la condición del hombre en sus corazones. Entonces en Génesis 6:5, Dios vio que la maldad humana estaba fuera de control. La gente pensaba en el mal, imaginaba el mal, concebía el mal, ejecutaba el mal y daba a luz el mal. Todo el mal, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, y luego entonces dice, Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana en primer lugar, le dolió el corazón. Dios dijo, destruiré esta generación arruinada. Había necesidad de destruir esta generación para guardar y preservar la semilla de su linaje. Haré una limpieza general de los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, porque hasta los animales, fueron mancillados. Hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, lamento haberlos hecho. Entonces, la razón por la cual le dolió, que aunque tenía esa mente caída el hombre, por sus conciencias podían determinar pensar el bien y hacer el bien, pero no quisieron. Amando más la maldad. Amando más el pecado. Desearon, lo hicieron, concibieron y dieron a luz todo lo que pudimos llegar a ver a través antes de la creación. Perdón, antes del diluvio. Creo que está en la de, creo que es la traducción, la Bible, si no estoy mal, es que no me acuerdo. A veces pongo y otras veces se me olvida, pero bueno. Necesitaba ser destruida la semilla corrupta que la mente caída concibió, dándole una naturaleza de pecado, para que el hombre pudiera, a través de la simiente incorrupta, ser en la naturaleza divina y proyectar la imagen verdadera de Dios. Ahora, pregunta, ya vino Cristo, pero no todo el mundo va a creer en Cristo como simiente incorruptible. Entonces, si no se recibe a Cristo, se mantiene la gente acá, en lo mismo. Ahora, la maldad se incrementará. Ahora es mucho más. ¿Por qué? Por todas las cuestiones técnicas, todas las cuestiones que se han inventado. Hay una mayor maldad regándose sobre la tierra. ¿Sí me siguen acá? Entonces, ¿creen ustedes que si Dios lo que hizo en el Antiguo Testamento con el diluvio, no creen ustedes que lo va a volver a hacer? Ya no con diluvio, ya no con agua, sino ¿con qué? Con fuego. Oye, viene el juicio sobre los que no creyeron en Cristo. Y los que, sin querer recibir la semilla incorruptible, el Dios encarnado, se mantienen la mente del diablo haciendo todo lo que les venga en gana. De ahí que en muchos sitios se ven cosas caóticas. Nuestro país es sano, entre comillas, comparado con otros lugares. Pero con ya no voy a decir nada. Bueno, entonces continuamos. El hombre es culpable y debía recibir la sentencia de muerte. ¿Cuál fue el veredicto? Culpable, ¿correcto? ¿Culpable o no? Culpable. ¿Cuál fue la sentencia? La muerte. La sentencia fue la muerte, tanto espiritual y luego también la vemos como física. Entonces todo fue trastornado por una semilla, por un pensamiento, por una palabra. Bueno, 2 palabras. ¡No moriréis! ¿Qué fue lo que ella dijo? ¡No moriréis!, le dijo la serpiente a la mujer. ¡No moriréis! Y ella oyó y recibió las palabras.
de la serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo? Vino el deseo ilícito y lo concibió y dio a luz el pecado. Y el pecado dio a luz la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque al comer del árbol sencillamente venía la muerte, tanto espiritual como física. Entonces el hombre es culpable y la sentencia fue su muerte. Bien, vamos todos a Romanos 3, 9 al 18, porque necesito que ustedes entiendan que todo esto le aconteció a la raza humana por el primer Adán. Entonces, si todos nosotros venimos con ese mismo ADN corrupto que trastocó el corazón del hombre y que luego venimos por Adán y Eva, viene toda la descendencia y todo el linaje de la humanidad, ¿qué traíamos? Lo mismo que él. ¿Me siguen acá? Lo mismo que él. Lo mismo que él. Y esa parte es importante entenderla. Es muy triste a veces cómo la religión ha querido mostrarnos a nosotros como personas buenas. Nosotros no somos buenos porque hacemos buenas cosas. Nosotros tenemos el conocimiento del árbol en la naturaleza caída, de un qué, bien y de un mal. ¿Qué? Trastocado. El bien de Dios fue trastocado y el mal vino a ser todo en una sola semilla. Sí, podríamos decir, pero era una sola semilla. Era una sola semilla. ¿Y producía qué? El bien y el mal. ¿Pero estábamos muertos? Todos estábamos muertos. Entonces, el otro día que estoy mentoreando a una persona y el Señor me decía en mi corazón, dile acerca de que Él no es bueno, porque hace buenas cosas. Porque es que esa es la mentalidad que la religión católica nos ha dado. Yo soy buena gente. Si no, mire y verá. Pregúntele a un católico que no tenga mucho conocimiento de las cosas de Dios. Pregúntele a él. ¿Usted va a ir al cielo? Y te dicen, sí, claro, yo voy a ir al cielo. ¿Y por qué cree usted que va a ir al cielo? Bueno, porque yo hago cosas buenas. Buenas obras. O no le hago daño a nadie, cosas así. No. No es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos sacó de esta posición de acá para llevarnos a ser justos delante de Dios el Padre. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, debemos concluir entonces, esta es de otra versión, esta es la nueva, la Passion Bible Translation, ahí sí la saqué. Ok, debemos concluir entonces que los judíos somos superiores a todos los demás. Una pregunta. Aquí Pablo está poniendo a los judíos y a los gentiles. Pongan atención. Ciertamente no. Porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles están todos bajo la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Todos los seres humanos nacidos de una mujer, de la raza humana, todos vienen bajo esta premisa. ¿Ok? Bien, continuamos. 10. Y las escrituras concuerdan porque está escrito, no hay quien siempre haga lo correcto. No, ni siquiera uno. No hay nadie con verdadera perspicacia espiritual y no hay quien busque solo a Dios. Versículo 12. Todos se han desviado deliberadamente de los caminos de Dios. Todos se han vuelto depravados e incapaces. La amabilidad ha desaparecido de todos ellos. Ni siquiera uno es bueno. 13. Sus palabras despiden hedor con el olor de la muerte, asqueroso y asqueroso. Mentiras engañosas salen de sus lenguas. El veneno de una víbora gotea de sus labios. ¿A quiénes están mirando ustedes ahora mismo? ¿Saben a quién estoy mirando yo de acuerdo con esto?
A Petro y a todos los ministros. Y a todos los secuaces que están alrededor de él. Sí, miren, continúen mirando la cuestión acá, para que se fijen que esa naturaleza de pecado los tiene llevados. Y que no hay nada bueno en ellos, por favor. No hay ninguna buena intención para el pueblo colombiano de lo que sale de la boca de ellos. Romanos 3, 9 al 18. Entonces en el versículo 13, vuelvo y lo repito. Sus palabras despiden ¿qué? Hedor. Con el olor de la muerte, asqueroso y más que asqueroso. Mentiras engañosas salen de sus lenguas. El veneno de una víbora gotea de sus labios. Versículo 14. De sus bocas brotan amargas blasfemias. Solo tenían la intención de cortar y dañar. Versículo 15. Están obsesionados con la violencia y el asesinato. (16) Sueltan ruina y miseria por donde quiera que van. Llegó a la China y allá soltó su veneno también. Y pensó que hizo un gran trabajo. Mentiroso. Padre de mentiras es su simiente. Amén. Y luego dice en el versículo 17, nunca experimentan el camino de la paz. 18, cerraron los ojos ante el Dios temible. 9, ahora bien, nos damos cuenta de que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo su autoridad. Esto es por dos razones: para que toda excusa sea silenciada sin jactancia de inocencia, y para que el mundo entero rinda cuentas a los estándares de Dios, y ellos rendirán cuentas. ¿No creen ustedes que esto se va a quedar así? De ahí que nosotros vamos a las cortes judiciales arriba y le decimos al Señor, no Señor, la Biblia dice esto y esto, y ellos no creyeron. Ellos no recibieron al que es la única verdad. Ellos amaron más la mentira del diablo, viniendo a ser igual que el diablo, una mente corrompida. Y luego dice en el versículo 20, versículo 18, 19, el 19 ya la leí, ¿verdad? Sí, los estándares. 20, porque por el mérito de observar la ley nadie gana el estatus de ser declarado justo ante Dios, porque es la ley la que expone y desenmascara completamente la realidad del pecado y de nuestra mente aberrante opuesta a Dios. ¿Qué hace la ley? Muestra la clase de ¿qué? De corazón que hay dentro de ellos. No pueden hacer el bien. No inclinaron sus corazones a hacer el bien, pudiendo hacerlo y no lo hicieron, sino que amaron más que la mentira. Bien, estos versículos que acabo yo de leer nos muestran la naturaleza caída de la humanidad. Un corazón de piedra donde su mente es una mente caída. Este es el veredicto que se hace de la condición del ser humano. Sin Cristo, todos estamos a vivir este tipo de vida caída, del cual merecía la ira de Dios por el pecado. Necesitamos conocer nuestro primer estado de condenación para ahora entender las buenas nuevas de la salvación y de redención, pero solamente para los que hemos creído. ¿Me siguen? Solamente. Entonces, ¿sí podemos hacer juicio sobre él? Claro que sí. Claro que sí, podemos hacer juicio sobre él. Y el juicio es contundente. No porque nosotros, no por nosotros, sino por lo que las acciones de él me muestran con respecto a la maldad de su corazón. Bien, entonces necesitamos conocer no hay entendimiento de la salvación que Dios tiene para nosotros hasta que comprendamos de que tenemos que ser salvos y de que necesitamos ser salvos. Al llegar al final de este capítulo en Romanos 3, Pablo está argumentando su caso como un abogado experto en un tribunal. Entonces, ¿son culpables? Sí, son culpables. Por lo tanto, ¿hay condenación para los culpables? Sí, porque
de pecado porque no creyeron en Él. Aquellos a quienes están acusando es toda la raza humana, tanto judíos como gentiles. El juez supremo, el jurado decisivo es Dios mismo. Pablo es simplemente el fiscal que presenta la acusación de Dios. Nosotros somos los fiscales, podemos presentar nuestro caso delante de Dios. Hagámoslo y presentemos nuestro caso delante de Dios con respecto a este espíritu inmundo, a esta naturaleza caída, a este nefilín, perdón. Y dice, por ser de una naturaleza de pecado en una mente caída, viviendo en una región ¿de qué? De muerte. Los testigos que son llamados al estrado son la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. La ley moral de Dios es el estándar por el cual se mide a la raza humana y se la declara culpable de los cargos. El hombre no podía cumplir el estándar espiritual moral de Dios porque no podía por su estado caído. Toda la humanidad está bajo la condenación divina. Nadie está disculpado. El veredicto emitido es irrevocable y fijo. ¿Qué hace? Pregunta, ¿qué hace que nosotros ya no estemos bajo la ley de la condenación con un veredicto de culpables y con un veredicto de muerte? ¿Qué hace que ya nosotros no estemos acá? La cruz. La cruz. Y si no se cree en la cruz y si no se cree en Cristo Jesús, ¿en dónde están? Continuarán acá y vendrá el juicio. Sorpresivamente vendrá sobre ellos y serán acabados, los malos y los injustos. Continuamos. Entonces, toda la humanidad está bajo condenación divina, nadie sale disculpado, nadie puede decir, ay, fue porque esto, ay, fue, no, fue porque no creyeron y no recibieron a Cristo, que es el verdadero. El veredicto emitido es irrevocable y fijo. Cuando miramos estos versículos, se presentan como una escena dramática en la sala de un tribunal. El versículo 9, Pablo hace la acusación. En los versículos 10 y 18, presenta el caso de la humanidad. En los versículos 19 y 20, la condenación está para todos. Cuando Pablo hace el cargo, lo hace en nombre de Dios. Luego precede su caso con pruebas irrefutables. Luego finalmente se declara la condena de la humanidad, que es el veredicto divino de la corte. Este es un final dramático, pero Dios, siendo un Dios bueno, da la profecía más maravillosa de esperanza para la humanidad. Dios en Cristo destruiría las desgracias de la raza humana caída y aún quitaría la raíz del mal. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero pregunta, ¿solo para los que qué? Los que creen, los que hemos recibido a Cristo. ¿Qué pasa con los que no han recibido? ¿Qué pasa con los que rechazan? Ya el juicio está sobre ellos. ¡Ay, carambas! ¿Ya el juicio está qué? Sobre ellos. ¿Creen ustedes que el juicio de Dios se puede declarar ahora sobre la vida de este hombre? Porque ya él no tiene ninguna intención de hacer el bien. ¿Cuál va a ser la nación que va a ser usada más por el anticristo que cualquier otra? ¿No es China? ¿Sí o no? Y si usted mira en China, la cosa en China es terrible. Ellos tienen un capitalismo, sí, en verdad, tremendo. Pero miremos, allá te pagan lo que le da la gana al Estado. O sea, cuando tú comienzas a dar un estudio, y si alguno de ustedes quiere mirar acerca de China y su manera, lean a Laje. Miren los videos de Laje. Ese hombre es un hombre versado, tiene un conocimiento tremendo. Agustín Laje, es tremendo y habla acerca de eso. ¿Y por qué China es así como es? Por favor, el temor de Dios, ellos están en una naturaleza caída. Porque creen que le llaman la iglesia, ¿cómo que le llaman? ¿Subterránea? Porque allá no les gusta que ellos puedan ser libres de la naturaleza caída del pecado. Allá no les gusta, allá les gusta tenerlos y mantenerlos esclavos. Allá, eso que quieren hacer con esa reforma de la laboral, allá eso no lo permiten. Allá el sueldo es para todos igual.
Bueno, no hablemos más de esto porque de verdad... Ok, bien, entonces, vamos a mirar. Entonces, vemos que el hombre es ¿qué? Culpable y debía recibir ¿qué? La sentencia de muerte. El veredicto fue culpable, sentencia, muerte espiritual y física. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Bueno, veamos ahora la promesa. La promesa de Génesis 3:15 fue establecida, cumplida y ejecutada. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué fue lo que haría la simiente de la mujer, quien es el Dios encarnado? ¿Qué haría él? Aplastaría la cabeza ¿de qué? De la serpiente. Ok, ahora miremos y verá. ¿Dónde bajó Jesucristo? Al corazón de la tierra. ¿Dónde fue que fue engendrada, concebida, la semilla de las palabras de la serpiente? En María, en Eva, en el corazón de ella. ¿Qué tenía que hacer? Destruir lo que esa semilla produjo en la mente del corazón, en el lugar del corazón. Y eso fue lo que él hizo. Pero primero tenía que hacer algo. La semilla corrupta tenía que caer y morir. ¿Cuántos saben eso? Yo les he enseñado acerca de eso. Ya ustedes deberían entender el mensaje claro acerca de eso. El cuerpo fue ¿qué? Del pecado fue ¿qué? Destruido. Todo lo que tenía que ser en la parte fisiológica, morfológica, en toda la parte corporal de lo que manifestó el pecado, de aquello de lo que concibió ella, aquí, a través de la naturaleza humana, tenía que ser primero destruido. ¿Qué fue lo que hizo? Desgarró todo. ¿Y qué puso? ¿Qué expuso? La semilla corrupta. ¿Y qué pasó con la semilla corrupta? Dice que cuando tú vas a sembrar, tú no puedes sembrar con el cuerpo, ¿correcto? ¿Qué tenías que hacer? Destruir primero el cuerpo, quitar el cuerpo para luego ¿qué? Caer la semilla a la tierra y morir. ¿Murió o no murió? Y yo quiero que ustedes entiendan estas cosas, porque es que todo, absolutamente todo lo de la naturaleza de pecado, la semilla corrupta que fue sembrada en el corazón de Eva, de toda la humanidad luego, que traemos en toda la humanidad. Oigan bien, todo fue destruido. ¿Qué fue todo destruido? Todo fue destruido. El cuerpo de pecado, la semilla corrupta, porque era una semilla ¿qué? Corrupta. ¿Qué fue lo que deseó? El deseo ilícito. Dio a luz el pecado y luego el pecado dio a luz la muerte al comer del árbol. ¿Sí se fijan cómo todo fue trastocado? Y luego viene el Salvador, una mujer, María, creyó las palabras que dijo el ángel. ¿Qué eran las palabras? Palabras de vida. ¿Fueron sembradas? Sí, ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ella. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Germinó o no germinó? ¿Germinó o no germinó? ¿Creyó ella o no creyó? Si ella no hubiera creído, pailas. Pero gloria a Dios, porque Dios tenía un vaso perfecto, a una mujer, María, quien creyó en las palabras del ángel. Y luego el Espíritu de Dios vino sobre ella. Y luego el Espíritu de Dios se movió en ella. Tocó el corazón del vientre de ella. ¿Y la semilla se hizo? ¿Se hizo qué? ¿Cuántos meses duró gestándose? 9 meses se gestó. Y luego dio a luz a Jesús, al Dios encarnado. Si hacemos una analogía en lo espiritual, bueno, aquí no duró 9 meses. Aquí fue inmediato. En el espíritu es inmediato. Ah, sí, sí, pero lo que digo es que ella no, o sea, aquí fue dado un hombre natural, ¿ok? Aquí no. Aquí el hombre de pecado vino a manifestarse de todas maneras, que eso lo vemos con Caín. ¿Sí me siguieron acá? O sea, aquí no tuvo que esperar 9 meses, porque sencillamente la cosa era espiritual, pero se iba a manifestar. ¿Dónde se iba a manifestar? Oiga, ¿dónde se iba a manifestar el cuerpo de pecado? Pues aquí.
acá. ¿Sí me entienden? Eso fue inmediato. Fue inmediato. Ella dio a luz la palabra, concibió la palabra fue gestada en ella por 9 meses y dio a luz a un hombre llamado Jesús, Dios hecho carne, Emmanuel. Amén. Bueno, bien bonito cuando uno hace estas analogías en el corazón. Wow, a mí me emocionan esas cosas. Bueno, entonces vino ¿qué? La destrucción total a través del Dios encarnado. Vamos un momentico, antes de entrar a ese punto, vamos un momentico en la destrucción total. Vamos a Romanos 3, 21 al 24. Anteriormente llegamos hasta Romanos 18, ¿cierto? Sí. 20, llegamos hasta el 20. Ahora vamos a mirar un momentico a Romanos 3, 21 al 24. Es que esto es maravilloso. Dice, pero en nuestro tiempo se ha añadido algo nuevo. Esta es de otra versión. Lo que Moisés y los profetas testificaron durante todos estos años ha sucedido. El Dios que arregla las cosas ahora en Jesús arregla las cosas para nosotros. Y no solo por nosotros, sino que todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia entre nosotros, los del nuevo pacto, y ellos, los del antiguo pacto, ya que hemos recopilado este largo y triste historial como pecadores, tanto nosotros como ellos, y hemos probado que somos completamente incapaces de vivir la vida gloriosa que Dios quiere para nosotros. Pero Dios lo hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Por pura generosidad nos puso en una posición correcta, recta y limpia consigo mismo. Un regalo maravilloso nos sacó del lío de la mente caída en el que estábamos y nos restauró donde siempre quiso que estuviéramos, y lo hizo todo por medio de Jesucristo. Entonces, en estos versículos vemos la solución del problema. ¿Y quién fue la solución del problema? Cristo Jesús. ¿Dios qué? Dios encarnado. De ahí la promesa de Génesis 3:15. ¿Cuánto se demoró Dios? Y yo lo he compartido con ustedes. ¿Cuánto creen que se demoró Dios para decirle al hombre de la promesa después de que pecó? Casi inmediatamente. Casi inmediatamente. Está en el mismo capítulo. Está en el mismo capítulo. En el 3 vemos la tentación. En el capítulo 3 vemos la tentación. ¿Correcto? Y en el 15, ya después de la caída, vemos la promesa. No pasó mucho tiempo. Tenía que ser declarada la promesa. Tenía que ser dicha por Dios la promesa. ¿Y la cumplió o no la cumplió? Si no, miremos entonces Romanos en el capítulo 5, en el versículo del 12 hacia abajo, hasta el 20. La analogía. El primer hombre, todo lo que pasó con el primer hombre y todo lo que venimos a hacer en el primer hombre. Pero miremos a la promesa, miremos al Cristo, miremos al Dios encarnado. Que todas las promesas que ahora tenemos en Cristo fueron cumplidas en toda la obra de la cruz y en el poder de su resurrección, y habiendo sido levantado y glorificado en los lugares celestiales. El problema es que no nos hemos visto allá. Pero vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá que nos la pelamos. Amén. ¿Cuántos quieren ver la manifestación de la gloria de Dios? Y entre más oigo personas que quieren ver esa manifestación, que saben que pueden ver la manifestación de la gloria de Dios a través de ellos. Porque Jesucristo es nuestro ejemplo de humanidad. Y sí lo podemos hacer. Ok, entonces, yo sé que la traducción se oyó un poquito diferente, pero es tan poderosa como la Reina Valera. Amén. Y vuelvo a repetir la última parte. Por pura generosidad nos puso en una posición correcta, recta y limpia consigo mismo. Un regalo maravilloso. Nos sacó del lío, de la mente caída en el que estábamos, y nos restauró donde siempre quiso que estuviéramos, en la mente de Dios. Y todo esto lo hizo por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando uno lee ese capítulo 3 y uno mira
como Pablo estando en la corte y diciendo es que este fue el veredicto, porque sí había un veredicto sobre la humanidad de culpabilidad y condenación. Y la sentencia era de muerte. Por eso estaba la muerte enseñoreándose sobre todo nuestro ser tripartita. Pero una vez derrotada la muerte, una vez destruido el imperio de la muerte en el corazón, bajando al corazón y dándonos un nuevo corazón, ahora lo que gobierna o lo que está reinando sobre nosotros es la vida de Dios. Amén. Eso está en Gálatas, en el capítulo 5, si no estoy mal. Sí me están llegando a entender acá. Es importante que entendamos esto. Sí es verdad, todo esto estaba acá, pero también en Cristo Jesús ahora todo esto está en Él. Amén. Ya no estamos condenados, ya no hay un veredicto desfavorable a nosotros, hay un veredicto ahora verdadero, el único veredicto del que se lleva la muerte para decir, ahora ellos están en mi vida. Amén. Bien. Entonces ahora sí vamos al segundo punto, la naturaleza de Dios, atributos morales, santidad, justicia, amor. ¿Y por qué esta clase? Esta clase es importante entender los atributos de Dios. Porque no es que Él no le tomó en cuenta el pecado al hombre, no, sino que mandó a uno que se llevó el pecado del hombre para que en Él pudiéramos ser justicia de Dios otra vez. ¿Sí me llegan a entender? Entonces no es que Dios dijo, no voy a ver el pecado en el hombre. No. Tengo que hacer algo con el pecado primero. Y lo hizo. Trayendo a su Hijo. Dios hecho carne lo llevó a cabo. ¿Para qué? Quitando el pecado, o sea, Jesucristo llevándose el pecado sobre Él, destruyendo el pecado, oigan bien, bajando y destruyendo el imperio de la muerte y luego resucitando y levantándolo en los lugares celestiales, nos está diciendo, ahora sí, todo este ser espiritual de su naturaleza caída fue destruido. ¿En quién? En mi Hijo. Él se llevó el pecado. Él se llevó el juicio sobre el pecado, que era la muerte. ¿Para qué? Para que ahora en Cristo Jesús nosotros tengamos una nueva creación y podamos ser justos delante de Él. Entonces había que pagar un precio y Él la pagó. No es que Él se hizo loco con el pecado. No, por favor. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es justo y verdadero. Amén. Entonces la naturaleza de Dios es por medio de su santidad que Dios desea ser conocido, siendo este el atributo por el cual es glorificado en mayor medida. Un panorama superficial de Dios y su santidad producirá una perspectiva superficial del pecado y de la necesidad de expiación. Dios debía tratar con el pecado y lo hizo sobre el cuerpo de su Hijo, la simiente incorrupta. No es que Él se volvió loco o esto, lo otro, o dijo, no, sí, perdonemos al hombre. Y continúe. No. Exacto, el de la vista gorda, correcto. Primera de Samuel, rápidamente. Primera de Samuel 2:2. Dice, nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Isaías 57:15. Todo esto tiene que ver con la santidad de Dios. Y santo es separado, es consagrado, es Dios en sí mismo, es santo. ¿Ok? En Él no hay pecado. Dice así, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón. Apocalipsis 4:8 la van a leer en sus casas. Bueno, entonces, la naturaleza de Dios, eso es lo que vamos a estar mirando ahora. La santidad de Dios incluye rectitud y justicia. Miren allí el Salmo. Que dice ese Salmo 89:14, justicia y juicio son el ¿qué? El cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Significa, oigan bien, el hombre peca, sí es verdad, pero
también llega el veredicto del hombre, es culpable, pero también está la sentencia que es la muerte. Él tuvo que mandar a su hijo para que se llevara el juicio que había de muerte por el pecado. ¿Me siguieron acá? ¿Me entendieron a esto? ¿Por qué? Porque es que Él es santo. Porque Dios es santo. Dios no puede tener comunión con los pecadores. Dios no puede tener comunión, oigan bien, con un ser que tiene una naturaleza caída. La única manera que Dios puede oír a un pecador es si esa persona le clama para conocerlo a Él, para que se revele a su corazón. Como mucha gente ha clamado y le han pedido a Dios: Dios, si existes, yo quiero saber si existes, revélate a mí. Y ¡fup!, se revela. Pero hubo un deseo profundo en el corazón de la persona. Bien, entonces la santidad de Dios. Vamos a Salmo 145. (145, 17). Dios es santo. El Señor es inquebrantablemente justo en todos sus caminos y misericordioso y bondadoso en todas sus obras. Dios es santo. Este atributo es íntegro, perfecto, o en un sentido moral. Por lo tanto, puro de corazón, temperamento, actitudes, comportamientos, libre de pecado y de afectos pecaminosos, perfectamente puro, inmaculado, incompleto en carácter ¿qué? Moral. ¿Quién es este Dios? Ahora miremos, ¿Dios se hizo qué? Carne. ¿Creen ustedes que Jesucristo llevaba todo esto en Él? Claro que sí, porque no había pecado en Él. Ahora, pregunta, si entendemos ahora que esa fue nuestra naturaleza totalmente opuesta a esto que acabo de escribir allí, o de lo que escribí, perdón, en la diapositiva, oigan bien, ¿qué sucede entonces? Si Él ya se lo llevó todo, ¿cómo creen ustedes que ahora me mira Dios? Dios me mira con un corazón íntegro, perfecto, con un sentido verdadero moral, con un corazón puro, actitudes y comportamientos, libre de pecado, de afectos pecaminosos, perfectamente puro, inmaculado y completo en carácter y moral. Pónganme atención a esto, a esta verdad. Este lugar, que es su corazón, es un nuevo corazón. Este lugar alberga en su mente, en donde hay una fuente de luz, de vida, de santidad, de justicia, y exactamente todas estas cosas que están aquí escritas, que se explican la naturaleza divina de Dios, están aquí en nuestro corazón. ¿Por qué Él dice que de toda cosa guardada guarde su corazón? Porque de Él mana la vida. ¿Qué hemos hecho con este corazón? No hemos entendido lo que hay en este corazón. ¿De verdad? No hemos entendido lo que ya es en el corazón. Ya somos santos y podemos pensar bien, podemos pensar como Él piensa, en santidad, en la verdad, en la justicia. Sí se puede pensar así, porque hay un nuevo corazón. Porque hay un nuevo corazón. Porque hay un nuevo corazón, porque hay un nuevo espíritu, porque hay una nueva mente. La mente es de Cristo. En este nuevo corazón, oigan bien, tenemos la mente de Cristo. Entonces, si ahora tenemos todo lo de Cristo y tenemos la semilla incorruptible de vida eterna dentro de nosotros, y tenemos todo lo que ahora en la naturaleza divina de Dios es en nosotros, y en este corazón tenemos todo lo de Él en nosotros, ¿creen ustedes que nosotros sí podemos llegar a caminar en el estándar de Dios? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no hemos entendido quiénes somos en Él, porque no nos sincronizamos. En nuestros corazones no nos sincronizamos al corazón de la mente del Padre que está en Cristo. Porque no es solamente ahora Cristo, es ahora el Padre en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Sí me siguen? Porque es la deidad, porque estamos completos en Él. Es la deidad de Él lo que ahora está dentro de nosotros. Pero nos hemos visto de verdad
miserables. El diablo nos ha querido que nos veamos en esto, en vez de vernos en esto y en lo que somos ahora. Bien, entonces la justicia de Dios lleva a cabo la rectitud. La justicia de Dios ejecuta el castigo que va ligado a sus leyes. En esta justicia vemos revelado su odio por el pecado, que lo conduce a ser justo y a demandar lo que es justo. Vamos a Sofonías rápidamente. Y miramos allí. Y no es pañitos calientes o tibios o lo que sea. No. Él condenó una iglesia. No condenó, pero le advirtió a una iglesia que por su tibieza. No podemos ser tibios, hermanos. No podemos estar aquí con que sí y en el otro lado estamos como que sí, como que no. No. Es todo. Porque Él murió todo, llevándose toda la naturaleza de pecado, destruyendo todo el poder del diablo en nosotros, quitando esa semilla corrupta que había en nuestro corazón. Es un nuevo corazón lo que hay, es una nueva tierra, es un nuevo vientre, es una nueva mente donde tú puedes concebir y dar a luz la vida de Dios. Desde tu interior puedes dar a luz, puedes manifestar al Cristo. Aleluya. El Señor es justo dentro de ella. Sofonías 3:5. Él no hará ninguna injusticia. Cada mañana saca a la luz su justicia. Él no falla, pero lo injusto no conoce la vergüenza. Salmo 85, 10, 13. Solamente lo ponen ahí, no más. Podemos decir dos cosas con respecto al significado de santidad de Dios. Dios está totalmente apartado de todo lo que es malo y de todo lo que contamina. Dios está apartado de todo lo que es pecaminoso en el ser, lejos de toda impiedad e iniquidad. Dios nunca hizo ni nunca hará mal a ninguna de sus criaturas. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Recuerde que estamos hablando de la santidad. Este es el mensaje de la revelación prometida de Dios que hemos oído de Él. Y ahora os anunciamos que Dios es luz. ¿Puede haber en la luz tinieblas? No. ¿Puede haber en la vida muerte? No. ¿Puede haber en la verdad mentira? No. ¿Puede haber en la justicia injusticia? No. Por eso Él es perfecto. Él es el único Dios. Y métanse esto en el corazón. No hay ningún trono por encima del trono del único Dios verdadero y del único Dios santo. No hay Dios sobre Él porque Él es el único Dios verdadero. Toda otra cosa es mentira. Y dice, Él es santo. Su mensaje es veraz, Él es perfecto en justicia y en Él no hay tinieblas, en absoluto, sin pecado, sin maldad, sin imperfección. Nuestro Dios es perfecto, es santo, es justo, es verdadero. ¿Qué fue lo que dijo del príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo viene, pero yo nada tengo que en Él. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Sino el diablo. Satanás. Y él tiene una mente caída. ¿Qué fue lo que le dijo a los fariseos? ¿Ustedes son padres de qué? ¿Hijos de qué? De vuestro padre, el diablo, quien es mentiroso desde el principio y homicida. Nada de eso es Dios en él mismo. Nada de eso. Tenemos que separar estas dos cosas, hermanos. La naturaleza de pecado y la naturaleza divina de Dios con la que ahora podemos vivir, ser, movernos y manifestar. Sí podemos ser y manifestar lo que somos en Él. Si no, entonces, si Él no lo dijo, fuera verdad, no vamos a poder serlo. Pero si Él lo dijo que lo podíamos ser, que sí podíamos ser nuevas creaciones en Cristo, ¿correcto? ¿Cuántos hemos resucitado en el poder de la resurrección? Ok, bien. Entonces,
¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? Miremos y verá, santidad de Dios en un odio por el pecado, odio por la maldad, odio por el engaño, por la mentira, por todo lo que viene de la naturaleza de pecado, la altivez, la soberbia, la rebelión, la incredulidad. ¿Cómo odia la incredulidad? Todo lo que viene de la naturaleza de pecado, todo lo que manifiesta la naturaleza de pecado, que es pecaminoso. Porque la naturaleza de pecado nos da una naturaleza, ¿qué? De pecado. Y luego dice, solo se le deleita en lo que es santo y justo. Vamos a Proverbios. Proverbios 15, versículo 9. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. Proverbios 15, 9. ¿Por qué creen ustedes que Él tuvo que hacer provisión por el pecado? ¿Por qué creen ustedes que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Para qué creen ustedes que Él lo hizo? Porque Él quería que nosotros volviéramos otra vez a la naturaleza divina de Él. Sin pecado, sin maldad. Al revés, en esa naturaleza divina nosotros tenemos la capacidad para odiar el pecado, y amar la justicia. ¿En quién? En la naturaleza divina que en Cristo Jesús ahora tenemos. Pero no lo hemos entendido. Todavía nos vemos con un corazón malo, porque eso es lo que nos han enseñado. No. El nuevo corazón es un nuevo corazón y no es un corazón malo. El nuevo corazón, oigan bien, es un lugar a donde fue sembrado o sembrada la semilla incorruptible de vida eterna. Que ahora hace que en esa naturaleza divina de Dios tú tengas la fuente de luz y vida dentro de ti para poder decir, odio el pecado y amo la justicia. ¿Creen ustedes que estamos capacitados o no? ¿Y cuánto nos hemos visto incapaces? Yo me he visto incapaz a veces porque me distraigo, porque no mantengo mis ojos fijos en saber y entender que hay un nuevo corazón. Si hay un nuevo corazón, Clemencia, un nuevo corazón. En el nuevo corazón es la fuente de luz y vida. En el nuevo corazón está el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios está dentro de mí. El rey es uno dentro de mí. El rey es el que gobierna ahora. El rey y todo lo que en el rey hay, eso es lo que ahora gobierna todo mi ser. Pero vaya, qué problema lo que hemos tenido. Entonces, Él hizo la provisión para la liberación del hombre de pecado, para que el hombre pudiera odiar el pecado y amar la justicia. Vamos a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Y dice así, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Quién lo hizo? Cristo. Para que nosotros podamos, ¿qué? Estar muertos, ¿qué? ¿Muertos qué? Al pecado y vivir para lo que es recto y justo. Y por su llaga somos sanados. Es más, ¿saben ustedes por qué ustedes pueden ser sanados en Cristo? Porque ahora ustedes son justicia de Dios en Cristo. Porque ahora no hay fuente de maldición. Porque la maldición, la muerte fue quitada, que era la muerte fue quitada y la muerte era la fuente de las maldiciones. ¿O no? Que aún dañaba nuestro cuerpo con enfermedades. ¿Cuánto más ahora que tenemos la vida de Dios en nosotros? ¿Cuánto más ahora que tenemos la vida de Dios dentro de nosotros? Dios mío, Señor. Bien, Efesios 1:7. Efesios 1:7. Entonces no hay perdón sin expiación. Tenía que haber alguien quien pagara por el pecado que la muerte ocasionó.
para ser libres del pecado y de la muerte. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, todo acercamiento a Dios es sobre la base de su sangre pura y justa derramada por nosotros. La expiación tiene su demanda más profunda en la santidad de Dios. Su derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Dios es santo y el pecado necesitaba ser lavado. Necesitaba ser quitado y necesitaba ser ¿qué? Lavado. Amén. Bien. La justicia y la rectitud de Dios. La justicia y la rectitud de Dios, excelencia, integridad, honestidad, transparencia, justicia, verdad. Y Dios es una alfombra roja llena de todas estas cosas. Pero la pregunta que yo quiero hacerles hoy, de la cual quiero que ustedes reflexionen profundamente, porque es en eso lo que más me ha dado duro a mí el enemigo, entender mi nuevo corazón, entender mi nueva mente. Entender que ahora en mi corazón se encuentra el reino de Dios, porque fui liberada de la potestad de las tinieblas y fui trasladada a otro lugar. ¿Y saben qué? Todo esto que está ahí, la excelencia, la integridad, la honestidad, la transparencia, la justicia, la verdad de Dios, todas estas cosas están ¿dónde? En su nuevo corazón. Usted no tiene el corazón de engaño que usted tenía en la naturaleza caída. Usted tiene un nuevo corazón, en donde hay una simiente nueva. ¿Cuál es la simiente nueva? Es la simiente de vida. La palabra incorruptible se hizo carne, o sea, ese Cristo está ahora en usted y usted puede, por el ADN de esa simiente incorruptible, tener todas las virtudes de Cristo Jesús dentro de ustedes, en ese nuevo corazón. Métase esto hoy. Si no se acuerda de nada, acuérdese de esto, para ir terminando y irse al descanso. Hay un nuevo corazón dentro de mí. Hay un nuevo espíritu dentro de mí. Tengo ahora, o soy nacida, mejor, soy nacida ahora de la simiente incorruptible, quien es Dios hecho carne, Cristo. Cristo en mi corazón es la fuente de luz y de vida. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hagamos o pongamos la determinación en nuestros corazones de entender el nuevo corazón y saber que el viejo corazón, hasta lo profundo llegó Él para destruir lo que la semilla corrupta produjo en nosotros, la muerte. Pueden ir a descanso.